Bueno, entonces vamos a ver justamente pues el problema del conocimiento, el problema del saber en Teteto, que conocimiento o saber en griego se dice episteme. Ajá. Este es el término que van a usar los personajes, un término muy significativo en general, pues dentro del lenguaje filosófico griego, episteme. Episteme, pues es saber, ajá, o conocer. Bueno, pues, sí, saber o conocimiento. Ujú. Y bueno, entonces, pues ya les decía, el diálogo se va a dar entre un Sócrates viejo y un Teteto joven. Ajá. Y bueno, van a empezar, pues justamente va a empezar aquí el cuestionamiento acerca de qué es el saber, de qué es el conocimiento, ¿no? Sócrates le hace saber, pues, a Teteto que él pretendía establecer un diálogo con Teodoro, que era maestro de Teteto, ¿no? O sea, la relación entre Teodoro y Teteto es de profesor, digamos, profesor es alumno, ¿no? Maestro estudiante. De ahí que también Teodoro, digamos, cuando ve pasar a Teteto, también por eso lo llama, ¿no? Porque además no solamente era su estudiante, sino lo que le dice a Sócrates que es muy inteligente, ¿no? Que es uno de sus mejores alumnos, entonces que él podría seguir la discusión, pues, digamos, a un mejor ritmo que incluso él mismo, ¿no? O sea, que el mismo Teodoro, que pues ya está grande. Eh, entonces, bueno, ya Sócrates le hace saber qué es lo que quiere discutir a Teteto, y entonces pues viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es conocimiento? Y hay un primer intento de respuesta. Ajá, hay un primer intento de respuesta que obviamente no satisface. Bueno, ya les dije, ¿no? De hecho, ningún intento va a satisfacer, pero el primer intento, de hecho, es demasiado, como decirlo, ingenuo. Ajá, porque va a suceder algo muy similar otra vez, ¿no? Recuerden la escena de la película de Rossellini. Bueno, va a suceder algo muy similar acá. Ajá. Sócrates le va a preguntar entonces a Teteto, ¿qué es el conocimiento o qué es el saber? Y Teteto lo que le va a decir es algo así como, bueno, pues el saber, pues son las matemáticas, ¿no? ¿Qué más les gusta? Eh, el saber son las matemáticas, las artes, ¿no? em, ciertas técnicas como la zapatería, ajá. Pero ¿qué pasa con esa respuesta? ¿Qué pasa con esa respuesta? Así ya puso ahí Raúl la carpintería, así que es el ejemplo que da Teteto. Eh, ¿Por qué no le satisface a Sócrates? ¿Quién me dice alguna idea? Bueno, no sé si le pudieron echar un ojo al diálogo, pero si no, piénsenle ahí, ¿qué pasa con una respuesta así? Yo les pregunto qué es el saber y ustedes me empiezan a decir, pues el saber, pues es la física, ¿no? La química, o incluso saber hacer hasta comida, ¿no? La cocina, ajá, no sé, ¿qué pasa con ese tipo de respuestas? ¿Son ejemplos? Pues Ajá, son ejemplos. Mónica, ¿te ibas a decir algo? sí, pues que son parte de saber, pero no es el saber en general. O sea, es una forma de saber o de conocer cierta disciplina. Ajá, ajá, sí, exactamente, ¿no? Lo podemos poner como lo dijo tanto Adrián como Mónica. Son ejemplos, son formas de saber, ajá, pero, pero eso no dice qué es el saber. O sea, eso no da una definición. Ujú. Bueno, pues esa es la objeción de Sócrates justamente a este primer intento de respuesta de Teteto. Ajá. Aquí ya pone justamente, ¿no? Porque no responde qué es el saber en sí, sino a la acumulación de técnicas. Exactamente, dice Nelly, porque solo está enumerando. Exactamente. Entonces, eso es justamente pues lo que Sócrates le va a decir a Teteto. Ajá. Cuando entonces Teteto responda que el saber es la geometría, la zapatería, las artes, etcétera, pues Sócrates le va a decir, pues muy bien, muy bonita tu respuesta, pero ¿qué crees? Enumerar
no es definir. Y yo te pedí una definición, o sea, yo te pregunté qué es el saber. No te dije, dame ejemplos del saber. Ajá, sí, yo te pregunté qué es el saber. Entonces, yo lo que quiero, lo que busco es una definición de saber. Bueno, pues entonces ahí sí es donde Teteto comenzará con las definiciones, que van a ser tres, como ya se los mencioné, van a ser tres definiciones, y en cada una, digamos, pues es como si fuéramos subiendo un escalón, justamente, ¿no? Por eso lo pongo aquí como digamos, de forma ilustrada, como una escalera en la cual vamos ascendiendo de definición en definición, porque cada vez, digamos, las definiciones se van haciendo más complejas, por decirlo, pues por decirlo así. Es decir, cada definición posterior va a agregar un elemento más a la definición anterior. Ajá. Entonces, como si fuéramos escalando. Y sin embargo, no llegamos a nada. Digamos que esto es como una escalera a la que no va a llegar, que no va a llegar a ningún lugar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver al menos los intentos. Bueno, la primera definición ya como tal, la primera definición en forma, ajá, ¿cuál es? A ver si ya leyeron el diálogo. ¿Quién me dice? ¿Qué es el saber? ¿Qué es lo primero que responde Teteto? ¿Qué es el saber? ¿Nadie? A ver, creo que aquí. Ajá, ya, ahí está, ya lo puso Nelly. Exactamente, la primera respuesta es que el saber es percepción. Percepción. Ajá. Aistesis, va a decir en griego. Ajá, Teteto, percepción. El saber es percepción. Bueno, pues vamos a ver que. Digamos, la respuesta en primera instancia le gusta a Sócrates, pero va a encontrar pues una serie de problemas, ¿no? Va a encontrar una serie de problemas. Entonces, bueno, primera definición, el saber es percepción, aistesis, ajá, y lo que va a decir en primera instancia Sócrates justamente para después ir atacando, es que esta primera definición es acorde con la tesis de Protágoras, de el hombre como medida de todas las cosas. O sea, le va a decir, digamos que lo va a elogiar en ese sentido, porque lo que le va a decir es, oye, pues muy buena respuesta. Sí, o sea, para hacer la primera respuesta, para hacer el primer intento de definición ya en forma, es muy buena. ¿Y por qué es muy buena? Pues porque no estás diciendo, digamos, nada descabellado. Ajá. O sea, tu respuesta es muy acorde a lo que han dicho anteriormente, pues otros personajes, otras personas, pues muy sabias, ¿no? Que consideramos que son muy sabias. Bueno, pues entre esos está Protágoras. Tu respuesta, le dice Teteto, va muy acorde con la tesis protagórica del hombre como medida de todas las cosas. Bueno, no sé si ya llegaron en su curso de Historia de la Filosofía a esta parte de los sofistas. Eh, no, ya llegaron a ver algo sobre los sofistas en general, porque Protagoras es parte pues, de la escuela sofista, ¿no? Entonces, de la llamada sofística. Pero no sé si ustedes ya llegaron a ver algo para saber si tienen ya ahí como un background al respecto. ¿Hasta dónde van en su clase de historia? O bueno, la pregunta directa, si ya vieron sofística, para saber, si no, pues les explico rápidamente. ¿Han visto algo? No, dice Maya que no. Ok, también Raúl que no. Bueno, No, entonces, Creo bueno, todavía que en las no. sesiones de ética sí hemos visto algo. No, no sé si en las de ética, en algunas sí se ha hablado un poquito de quiénes eran. ajá, ok, Sí, hemos visto apenas ahí en historia, Tales de Mileto, los primeros filósofos, Anaxágoras, ajá. y creo que esta clase vamos a empezar con Protágoras precisamente. Ah, ok, o sea, apenas comenzarían a Ah, ver sí. algo.
A ver, a Ajá. Protágoras, sí. Bueno, entonces, para decir algo por lo menos, ¿no? Muy, muy a grandes rasgos. Pues bueno, Protágoras entonces es parte pues de esta escuela sofística que es contemporánea a Sócrates. Yo creo que sí les llegué a decir yo algo, de hecho, en la primera sesión justamente para hablar de Sócrates, ¿no? Pero bueno, nunca está de más recordar. Pues fue una escuela de pensadores contemporáneos a Sócrates, justamente, que pues, digamos, tuvieron su principal punto de actividad en Atenas, ajá, en la ciudad de Atenas, pues que es donde justamente surgen estos tres grandes pensadores que van a ser Sócrates, Platón y Aristóteles. Y bueno, eh, digamos que la característica que distingue a los sofistas de entre los primeros filósofos griegos es que se supone que los sofistas son los primeros pensadores que enfocan su pensamiento en las cuestiones humanas. Ajá. Bueno, y bueno, esto los distingue porque, pues ustedes recordarán, si justamente lo que han venido viendo en su curso de historia de la filosofía es que el tema principal de los primeros filósofos es el tema de la fisis, es decir, de la naturaleza, ajá, concretamente con respecto al problema del principio, del principio de todas las cosas, o sea, el arjé, eh, pues con los sofistas vamos a tener ahí como un giro, ajá, como, digamos, como una vuelta, ajá, con respecto pues al interés filosófico que ahora se va a centrar entonces en las cuestiones humanas, o concretamente en las cuestiones de la polis. Polis, acuérdense que polis en griego pues es ciudad, justamente, ajá, se los voy a poner acá. De ahí viene pues nuestro término política, es decir, ¿qué quiere decir política? Pues lo relativo a la ciudad, ajá, o sea, las cuestiones relativas a la ciudad. Bueno, entonces, bueno, entonces los sofistas, a diferencia de, pues, el resto de los primeros filósofos que se enfocaban más bien en el problema de la naturaleza, de la fisis, lo que hacen los sofistas entonces es enfocar su pensamiento a las cuestiones de la polis. ¿Por qué? Hay que entender por qué a grandes rasgos. Porque ellos llegan a Atenas, a pesar de que no eran ellos estrictamente atenienses, ellos van a llegar a Atenas eh, para convertirse, digamos, en formadores o en educadores de, pues, los jóvenes que justamente se van a dedicar, pues, a los asuntos políticos. Entonces, ellos, digamos, pues lo que van a hacer es, pues, enseñar, se van a convertir en maestros, maestros de sabiduría, de ahí viene incluso un poco el término entonces, sofista, ¿no? Sofistés en griego, que significa, pues, sabio, por un lado, pero también, pues, va a tener la connotación entonces de maestros, justamente maestros de sabiduría, porque, pues, van a ser los encargados, digamos, van a comerciar, se van a volver como comerciantes en este sentido, ¿no? Porque pues lo que van a hacer es que pues, van a llegar a la ciudad de Atenas justamente para enseñar pues a estos jóvenes ciudadanos y cobrar pues por sus enseñanzas. Filosóficamente, bueno, claro, entonces de ahí que entonces su pensamiento filosófico, pues se centre justamente en cuestiones humanas, porque pues, ¿qué es lo que le interesa a un joven que quiere aprender justamente cómo, pues cómo actuar justamente respecto a los asuntos políticos? Pues, ¿qué es lo que le interesa? Pues le interesa aprender sobre retórica, ¿no? Le interesa aprender sobre justamente, pues sobre cómo, sobre los problemas de la ciudad, sobre las cuestiones, pues humanas, de ahí que, pues los sofistas entonces se enfoquen su pensamiento, pues a las cuestiones humanas y concretamente de la organización de la polis, ¿no? De la ciudad. Bueno, eh, ya filosóficamente entonces, eh, las tesis que ellos van a defender, concretamente, ellos se les va a reconocer en términos generales por ser defensores de posturas relativistas. Entonces, aquí está la clave
justamente de comprensión, pues, de esta primera definición y de cómo Sócrates va a atacar esta primera definición de Teteto. Porque, pues, hay que entender justamente que entonces la tesis protagórica, pues, va a tener entonces una connotación relativista. Pues justamente este relativismo se va a ver en la misma tesis de Protágoras. Según los fragmentos que nos han sobrevivido pues, de estos sofistas, tenemos entonces uno de Protágoras en el cual se nos dice que Protágoras pensaba que el hombre, ¿no? Tal cual dice el fragmento, el hombre es la medida de todas las cosas. Tanto de las que son, en tanto que son, como de las que no son, en tanto que no son. ¿Qué quiere decir a grandes rasgos? Pues esta idea, como nos ha llegado al menos en ese fragmento, pues pues que el ser humano es juez, ¿no? Es quien da entonces los criterios a partir de los cuales considera, pues el ser de las cosas. Es decir, el ser de las cosas, pues es de acuerdo al modo en que le parece a cada uno. Bueno, un poco eso es lo que de hecho se va a problematizar con esta definición, ¿no? O sea, Platón un poco problematiza de hecho la tesis, ¿no? Es decir, cuando Protágoras dice que el hombre es la medida de todas las cosas, se refiere al hombre como individuo, o sea, cada uno de los individuos somos, digamos, jueces y establecemos nuestros propios criterios para hablar de las cosas, o más bien es una cuestión convencionalista, es decir, no tanto como individuos, sino más bien, pues estamos hablando más bien de criterios que convenimos, en los que convenimos, pues una comunidad en todo caso. Bueno, entonces esto va a ser como parte de justamente la problematización de esta primera definición. Sea como sea, pues la idea está de que pues la verdad, entonces la verdad es relativa, ¿no? La verdad de las cosas, pues es relativa al ser humano, ¿no? A los seres humanos, sea como individuos o sea como pues grupos sociales, ¿no? Es decir, como más bien algo convencional. Bueno, y aquí también lo que va a ser un poco el personaje de Sócrates con esta primera definición, además, es equiparar las tesis, bueno, concretamente la tesis de Protágoras, que en última instancia, insisto, pues termina encerrando a toda la sofística, porque en general toda la sofística se caracteriza por sostener ideas relativistas con respecto al conocimiento, justamente. Bueno, lo que va a hacer Sócrates es equiparar a la sofística con Heráclito, con las tesis heraclíteas. ¿En qué sentido? No sé si ya vieron Heráclito, yo pensaría que sí, ¿no? Por lo que dicen, pues sí, ya habrían logrado ver algo de Heráclito. Pero bueno, si ustedes, si ya lo vieron, entonces recordarán que la tesis fundamental de Heráclito, pues es que todo fluye, ¿no? Todo está en devenir. Es la tesis del llamado pantarrey, ¿no? En griego, panta todo, rey fluye, todo fluye. Entonces, bueno, de ahí que justamente si todo fluye, si todo está en constante devenir, si en la realidad sensible nada es permanente, nada es estable, justamente, pues en ese sentido es que los sofistas pueden sostener digamos, una postura relativista con respecto al conocimiento. Si todo fluye y nada hay estable, nada hay en la realidad que permanezca, porque todo está en un constante cambio, pues entonces, claro que sí, pues las cosas entonces, pues son tal cual le parecen a cada uno. Es decir, no hay una verdad absoluta, fija, que podamos, digamos, que podamos sostener. O a partir de la cual pues se pueda sostener pues un tipo de conocimiento no relativo, sino un tipo de conocimiento absoluto. Bueno,
en ese sentido, pues los sofistas, o un sofista como Protágoras, estaría asumiendo las tesis heraclíticas, ¿no? La tesis heraclitia del panterrey, del todo fluye. Y entonces, pues aquí es donde vienen las dificultades. Sócrates va a señalar en ese sentido tres dificultades, ¿no? Es decir, ya una vez que elogió la respuesta de Teteto, ¿no? Porque lo que le dice es muy buena respuesta, ¿no? Es decir, es una respuesta que han dado personajes que nosotros consideraríamos sabios, ¿no? O sea, Protágoras es muy acorde a la tesis protagóricas de el hombre como medida de todas las cosas. Ajá. ¿Y por qué es acorde a la tesis protagórica del hombre como medida de todas las cosas? Pues porque justamente pues esta postura relativista tendría que ver con el hecho de el modo en cómo a mí las cosas o cómo a cada uno de nosotros las cosas nos parecen, es decir, cómo las cosas nos parecen según el modo en que las percibimos. Entonces, justamente ahí está la relación entre la percepción y el parecer de las cosas. Bueno, y entonces aquí es donde vienen tres dificultades, ¿no? Sócrates le va a hacer ver que aquí pues hay tres dificultades con esta definición, es muy buena definición, pero vamos a tener tres dificultades. La primera, si entonces el saber es percepción y las cosas son tal cual nos parecen a nosotros, ajá, sea cada uno como individuo o sea de manera convencionalista, ¿qué pasa, por ejemplo, con fenómenos como el sueño, como la locura o la enfermedad, ¿no? O sea piensen aquí la enfermedad ya en grados más o menos graves de la enfermedad, ¿no? Donde uno empieza justamente como a delirar, ¿no? Entonces, aquí la idea en ese sentido es que, pues, ¿qué sucede en estos casos? En el caso del sueño, de la locura y de la enfermedad, pues que nada es lo que parece, ¿no? O sea, son fenómenos, digamos, fisiológicos en donde nada es lo que parece. Ajá. Ujú. Es decir, ¿qué quiere decir Sócrates con esto? Si tenemos estos fenómenos en donde, en donde nada es lo que parece, sobre todo, piensen sobre todo en el sueño y la locura, ¿no? Concretamente el sueño, es decir, todos, todos soñamos, ¿no? Pues hace algunas horas estuvimos dormidos y estuvimos soñando algo. ¿Qué sucede con el sueño? O sea, ¿cuál es el problema? Porque Sócrates lo pone como una pues como una dificultad de la definición de que el saber es percepción. Si el saber fuera percepción, hay que pensar en la dificultad que nos implica el sueño. ¿Cuál es el problema con el sueño? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene por ahí una idea? Además, muy acorde a lo que luego va a decir, muchos siglos después va a decir René Descartes, por cierto. ¿Cuál es el problema con el sueño? A ver qué dice acá. No, no es un problema de voluntad, Raúl. A ver, lo voy a poner más concreto. No son reales, son como deseos. No sé. Claro, tiene que ver con el hecho de que, entre comillas, no son reales, ¿no? Es decir, cuando estamos soñando, pues no estamos viviendo en la realidad, por decirlo así. Pero aquí el problema es cuando tú estás en el sueño, cuando alguien está en el sueño, ya lo dijo más o menos Fernando, creemos que son reales. Ajá. Creemos que son reales en el sueño, es decir, cuando estamos en el sueño, eh, la pregunta es, ¿distinguimos que estamos en el sueño? ¿Sabemos que estamos en el sueño? Ajá. Dice Fernando, no tenemos cómo saber que son sueños, exactamente. En Maya. Pues sí, justo lo que vienen diciendo, que en los sueños hay una percepción de la realidad distinta a cuando estamos en vigilia, entonces no tenemos criterios para establecer qué es real y qué no cuando pues estamos soñando, precisamente por esta distorsión de la realidad. Ajá, exactamente. No hay, lo dijiste muy bien, no hay un criterio para establecer cuando estamos soñando de cuando no lo estamos. Ajá, ese es el gran problema.
con el sueño. Lo mismo pasaría con la locura, ¿no? O sea, el mejor ejemplo es el del sueño, porque pues ese sí lo vivimos todos, ¿no? La locura no exactamente, o sea, no todos, pero el sueño, pues es un fenómeno que a todos nos toca. Y justamente cuando estamos soñando, no distinguimos en ese momento que estamos soñando. O sea, nosotros creemos que estamos en la realidad. Bueno, un poco el problema acá con lo que está planteando Sócrates es, pues si en el sueño no distinguimos que estamos soñando, pues es un poco como saber que esta realidad que percibimos justamente es la realidad realmente. Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema? Si el saber es percepción, entonces, por ejemplo, en el sueño, cuando creemos que estamos percibiendo, estamos conociendo, ajá, es decir, podemos decir que sabemos algo, pues no estrictamente, porque cuando estamos en el estado de vigilia, pues sabemos que era un sueño, que no era real justamente, pero entonces ahora apliquen esto justamente a esta realidad, o sea, ¿cómo saber que entonces esto es lo real, ¿no? Si nos guiamos por la pura percepción, no podríamos distinguir, no tenemos, como dice Maya, no tenemos un criterio de distinción justamente, ¿no? Y esto lo va a retomar después, muchos siglos después, va a ser también uno de los argumentos de Descartes, ¿no? De René Descartes, es decir, se va a valer también del argumento del sueño un poco para poner en duda justamente, pues, la realidad en la que vivimos, ¿no? Es decir, para poner en duda de si esta es realmente la realidad tal cual la percibimos justamente, ¿no? ¿Por qué? Por el problema del sueño, por el problema que implica el sueño. No tenemos un criterio para distinguir si estamos soñando o estamos en vigilia. ¿Cómo sabemos que no estamos soñando ahorita? ¿No? Es decir, ¿y qué implica eso? Pues cómo sabemos que esto que percibimos pues es real o no, o sea, es la verdad o no. Bueno, entonces este es el primer problema, ¿no? Esa es la primera dificultad. La segunda dificultad va a ser, si el saber es percepción, y en ese sentido, pues es acorde con la tesis protagórica relativista, es decir, entonces las cosas son tal cual nos parecen a cada uno de nosotros, pues entonces, ¿cómo saber quién es mejor juez que otro? Ajá, o sea, esa es la dificultad de esto, o sea, entonces nadie sería mejor juez que otro. Ajá. Y si nadie es mejor juez que otro, ¿cómo es que podemos llegar a acuerdos con respecto a las cosas? Porque entonces las cosas son, digamos, como me parecen a mí, Alberto, pero no necesariamente son como le parecen a Ivette, por ejemplo, o como le parecen a Maya, o como le parecen a Edwin. Y esto nos puede llevar a conflictos. ¿Y quién tiene la razón? O sea, ¿cómo podemos establecer quién tiene razón? Si al final de cuentas todos somos igualmente jueces con respecto al parecer de las cosas. Ajá. En los términos en que lo pone aquí Sócrates es, si nadie es mejor juez que otro, ¿en qué consiste entonces también la sabiduría de Protágoras? Porque decimos que Protágoras es un sabio. ¿Ah? Pero ¿bajo qué criterios entonces decimos que es un sabio? Si su postura o el modo en que a él le parecen las cosas no es mejor que como te parecen a ti, Teteto, ¿no? Le dice Sócrates, o como me parecen a mí, o como le parecen a Teodoro. Incluso, y Sócrates lleva esto incluso hasta, digamos, más allá, o sea, es mucho más radical, ¿no? O sea, incluso si el saber fuera mera percepción, pues tenemos que hay otros seres vivos que no son seres humanos que también perciben. Ajá, y entonces tendríamos que decir que el perro, que el gato, que el cocodrilo, bueno, y todos los animales que decimos que perciben, pues son igual de sabios que Protágoras. O sea, Protágoras no es más sabio que ninguno de los animales en ese sentido. Entonces las cosas son tal cual le parecen a cada uno, incluyendo los animales. Entonces, ¿en qué consiste la sabiduría de Protágoras? Porque es que decimos que es sabio. Ajá, y que en cierto sentido tiene razón. O sea, ¿bajo qué criterio decimos que tiene razón? Si su parecer no es mejor que el de cualquier otro, incluyendo animales.
Ajá. Pues esa es la segunda dificultad. No habría un criterio para establecer quién es mejor juez que otros, porque entonces todos seríamos igual pues de buenos jueces, ¿no? Con respecto a la realidad, con respecto a la verdad de las cosas. Y tercera dificultad. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya no digamos con la percepción actual de las cosas, sino con las cosas que ya no percibimos? Es decir, que alguna vez percibimos, pero que ya no percibimos y que quedaron en la memoria. Es decir, con las percepciones de cosas pasadas. Ajá. Si el saber es percepción, tendríamos que entonces la percepción de cosas pasadas, es decir, de aquello que queda ahora en nuestra memoria, por ejemplo, los recuerdos de nuestra niñez, ¿no? Por poner un ejemplo, de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, pues entonces serían recuerdos de lo que ya no se sabe. O sea, el recuerdo de las percepciones pasadas serían recuerdo de lo que ya no se sabe. Ajá. Porque el saber es percepción. Pero si yo ya no estoy percibiendo ciertas cosas, entonces ya no las sé. Ajá. Entonces, ¿cómo puedo decir que recuerdo algo que no sé? No sé si se logra ver ahí justamente la dificultad. ¿Cómo puedo decir que recuerdo? ¿Cómo puedo tener memoria de cosas que ya no sé porque ya no las percibo? Bueno, con todo esto entonces pues se llega a una conclusión, como ya refutación final. La doctrina de Protágoras, la doctrina protagórica, se destruye a sí misma. ¿Sí? En este sentido, con estas tres dificultades, vamos a tener que la doctrina protagórica se destruye a sí misma, aun cuando tratemos de salvarla como una doctrina utilitarista o convencionalista. O sea, aquí justamente es donde Platón trata un poquito como de salvar la doctrina de Protágoras, y lo que dice es, bueno, pero a lo mejor Protágoras no se refiere al hombre como medida de todas las cosas en el sentido del individuo. A lo mejor se refiere más bien como a un convencionalismo que tiene fines utilitaristas, ¿no? Es decir, vamos a tratar de ser más amables con su postura, pero aún así, Platón, pues lo que termina diciendo en esta parte del diálogo es, bueno, pero ni así se salva, ¿no? Porque aún así, pues, estaríamos aquí en estas tres dificultades, ¿no? De todos modos, o sea, estas tres dificultades aplicarían aún cuando este relativismo fuera un relativismo convencionalista, ¿no? O sea, no individual, sino convencionalista. Bueno, pues entonces no satisface esta primera definición. Sócrates le pide a Teteto que dé una definición más, que dé una segunda definición para ver si tiene mejor suerte. Y bueno, Teteto lo que le va a decir es, bueno, entonces a lo mejor el conocimiento, vean cómo esta primera definición tenía que ver con el modo en cómo percibimos las cosas justamente en relación con nuestro cuerpo. Es decir, la percepción de algún modo tiene que ver con un modo en que nuestro cuerpo se relaciona con las cosas. O sea, la percepción es corporal, pues. Y entonces lo que te dice, bueno, es que a lo mejor entonces el conocimiento no se reduce a ser pues algo que tenga que ver con una función meramente corporal, sino que a lo mejor tenga que ver pues con una acción que corresponde propiamente al alma. Entonces viene el segundo intento de definición. La segunda definición va a ser que el saber es opinión verdadera. Opinión verdadera. Aquí opinión en griego es doxa. El término que utiliza Platón en el diálogo es doxa. Un término también, digamos, muy significativo, con una carga semántica importante en la tradición filosófica griega, porque ya había sido usado
por filósofos anteriores como Parménides, por ejemplo, como Heráclito, por ejemplo, que se habían...